La sorpresa se la ha llevado Luke. Y claro, sorprendido porque no le había dicho que habíamos cambiado los turnos. La idea era poder estar libre este domingo siguiente para la recuperación de la operación, pero siendo que no han hecho la operación, pues aquí estoy, así que me tenéis que aguantar un domingo más. Venid conmigo, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 1. Estás probando, ¿no? Estás probando. A ver si estábamos atentos. Menos mal que tengo una congregación que está atenta. 1 de Pedro, capítulo 1, hemos estado analizando los primeros 9 versículos y parece mentira, ¿no? Que de 9 versículos uno pueda sacar material para predicar durante 4, 5, 6, 7 domingos, ¿no? Y lo que tenemos hoy, bueno, ya empezamos la semana pasada, es una sección también muy condensada y son los versículos 10 al 13. Vamos a coger la lectura en el versículo 6, hablando de esa salvación que hemos alcanzado. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidas en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Para prestar atención, porque vamos a ver, hermanos, la gran compañía de personas que nos han ministrado desde muy atrás. Los ministros. Y dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada, subrayar eso, a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano dos cosas: los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos, que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, otra vez la palabra, administraban. ¿Qué estaban haciendo todos estos? Administrando unas enseñanzas, hermanos, las cuales nosotros hoy podemos beneficiarnos. Administraron las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a ver. Señor, sabemos que hay mucho más, todavía nos quedan varios capítulos por cubrir, pero yo particularmente quedo sorprendido, quedo alucinado al ver, Señor, el gran esfuerzo que tú has hecho desde tiempos antiguos para traernos esta revelación. No has escatimado esfuerzo, no has escatimado ni siquiera profetas para podernos traer estas revelaciones. Incluso vemos en este pasaje algo que nos sorprende. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Cristo dando estos mensajes a los profetas
para que luego los apóstoles, ya en el Nuevo Testamento, pudieran descifrar, pudieran ayudar a entender esos misterios, de los cuales ahora nosotros, Señor, podemos beneficiarnos. Para nosotros ya no es un misterio. Y gracias, Señor, porque el Espíritu Santo sigue obrando para darnos luz, para entender. Y te ruego, Señor, que a lo largo de estos estudios podamos ser más conscientes que nunca de la gran obra de salvación que tú pusiste en marcha antes de la fundación del mundo. Y Señor, los tiempos todavía no han terminado. Hoy, Señor, tenemos también la gran responsabilidad de llevar este mensaje a las multitudes. Muchos todavía no entienden y necesitan de alguien que se lo explique. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a prestar atención para llegar a comprender esto, de manera que cuando se presente la oportunidad de hablar a otros, podamos hacerlo con coherencia, con razonamiento y con autoridad bíblica. Obra pues, Señor, glorifica tu nombre y aviva tu pueblo, aliméntanos en Cristo Jesús. Amén. Si notáis todo este párrafo, vais a dar cuenta, hermanos, que Dios ha sido muy diligente, ha hecho grandes esfuerzos desde muy atrás para llevarnos a traernos este conocimiento que hoy estoy compartiendo con vosotros. Ahí tuvo una diligencia continua, perseverante, siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. Y vemos ahí que menciona a los profetas, muchos profetas. Si vais al Antiguo Testamento podéis leer esos mismos escritos de esos profetas, para daros cuenta, hermanos, que el mensaje del Evangelio del Mesías estaba salpicado por todo el Antiguo Testamento, profetizado, como estrellas, hermanos, en un cielo oscuro. Iba dando detalles, detalle tras detalle, tras detalle, a lo largo del Antiguo Testamento, de todo lo que iba a ocurrir con el Señor Jesucristo. Y nota la compañía que Pedro menciona aquí, los profetas, el Espíritu de Cristo. Luego dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, hablando del pueblo judío, y por supuesto luego a los gentiles. Creo que podríamos resumirlo a la iglesia. Y vemos que los que administraban estas cosas fueron los apóstoles, otro grupo. Luego menciona otra vez al Espíritu Santo, pero con otro nombre, Espíritu de Cristo. Ahora Espíritu Santo, Él ha enviado, ha sido el autor de todo eso. Y hay un detalle interesante, porque también menciona a los ángeles. Se predica muy poco sobre los ángeles. ¿Quién cree aquí en los ángeles? Deja ver tu mano. ¿Quién no cree aquí en los ángeles? Mi mujer me dice todo el tiempo, cariño, eres un ángel. Y luego continúa, echado del cielo a escobazos. Un ángel caído. Habla de los ángeles y me gustaría hoy, si me da tiempo, poder tocar ese tema. ¿Qué es lo que tanto interés, por qué tienen esos ángeles tanto interés que se acercan para mirar esas profecías y ver cómo la historia se va a llevar a cabo? ¿Por qué tienen tanto interés ese gran número de ángeles a lo largo de la historia por ver lo que nosotros estamos viendo ahora? Habla de los ángeles, y claro, el personaje central en todo este grupo es el Señor Jesucristo. Una gran compañía. Dios, hermanos, no ha escatimado esfuerzo en llevarnos un mensaje de salvación extraordinario. Y nos toca a nosotros ahora obedecer la gran comisión, ir y seguir predicando ese evangelio, la buena nueva de que Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo, Hijo, Dios hecho carne, que luego vendría a morir por nuestros pecados
y ser sepultado y luego resucitar de los muertos para poder proveer justificación eterna. Un mensaje que hoy en día, hermanos, incluso en el siglo XXI, está muy oculto. Y el primer grupo que menciona aquí, ya lo vimos la semana pasada, solo quiero dar un repaso para los que no estuvieron, dice que estos profetas, en el versículo 12 dice, administraban. Eran ministros, ¿sabéis? Un ministro es una persona que ministra, como un mayordomo, que provee los bienes que recibe de su amo. En este caso el amo es Dios mismo y da estos suministros para administrarlos, para servirlos. Y dice, las cosas que ahora os anunciamos. Estos profetas recibieron algo y vamos a ver, es interesante porque parece que muchos de ellos lo mismo que escribieron no lo entendieron. Luego tuvieron que volver a leer lo mismo que habían recibido por revelación y decir, ¿quién será este que va a venir? ¿Y cómo va a proveer salvación? ¿Y cuándo va a venir? ¿Y qué efectos va a traer esa salvación? ¿En qué glorias venideras van a...? Ellos escribían estas cosas, pero quedaban sin comprensión. Y hoy vamos a ver un ejemplo de eso en el libro de Daniel. Entonces en el versículo 11 dice, escudriñando qué persona, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Jesucristo. ¿Y qué tiempo? Bueno, pues sabemos también el tiempo, indicaba ¿quién? El Espíritu de Cristo. Es decir, el Espíritu de Cristo estaba anunciando sobre Cristo y los padecimientos que iba a tener y luego todo lo demás que vendría a continuación. Hermanos, en total, si os acordáis, mencioné la semana pasada que había más de 300 profecías. ¿Se puede comprobar? Más de 300 profecías relacionadas con el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Nos dicen las Escrituras de qué tribu iba a venir el Mesías, de qué linaje, de qué familia vendría, en qué ciudad debería nacer. Incluso menciona la llegada de unos sabios, el estilo de vida que debería vivir, el tipo de muerte que sufriría, el tipo de sepultura donde debía ser sepultado, de su resurrección y su ascensión a los cielos. Todo eso, y en detalle podemos verlo en el Antiguo Testamento. Más de 300 profecías. Dios, hermanos, ha estado muy ocupado. Y espero que nosotros hoy, como seguidores de Jesucristo, también estemos ocupados y estemos estudiando estas cosas para poderlas comunicar mejor. Bueno. Dice que esto fue inspirado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, aunque estaba dándoles el mensaje, los mismos que estaban recibiendo el Espíritu Santo, ese mensaje, luego quedaban perplejos, no entendían. Ellos miraban acerca, dice el versículo 10, acerca de esta salvación. Y eso fue anunciado por el mismo que luego tendría que sufrir la cruz, por el Espíritu de Cristo. Y nos trae una palabra ahí que es maravillosa, que es la palabra gracia. Me encanta la palabra gracia. No me gusta nada la palabra justicia. ¿Sabes por qué? Si tú pides justicia de Dios, Dios te la va a dar. Dios te va a dar lo que mereces. Y si eres pecador, y sé que todos lo somos aquí, vamos a recibir el castigo merecido por haber roto la ley de Dios. Yo no pido justicia. Solemos pedir justicia ante la justicia para aquellos que hacen mal, ¿verdad? Pero si tú vas a pedir justicia a Dios, prepárate porque te va a caer una condenación eterna. Me gusta más bien pedir misericordia. Misericordia es no recibir el castigo, el mal que merezco. Pero esta palabra gracia, hermanos, es maravillosa porque gracia significa recibir el bien que no merezco. ¿Merezco la condenación por haber roto los mandamientos de Dios? ¿Merezco, pido misericordia, es decir, no recibir esa condenación?
Pero bien necesito esa gracia salvadora. Y para eso, hermanos, vino el Señor Jesucristo. Ahora, cuando Pedro habla de estos profetas, ¿podríamos ver algún caso de estos profetas como recibieron estas profecías y luego se quedaron diciendo, ¿qué? Vamos a ver unos pasajes. Por ejemplo, vamos a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Vamos a ver estas revelaciones que recibió Daniel. Por cierto, Daniel fue escrito como más o menos cerca de más de 500 años antes de que viniera Jesucristo. Y estas profecías que vamos a ver en el capítulo 7, 8, más adelante en el 12, hablan precisamente de la venida del Mesías. Si miramos, por ejemplo, a Daniel, él está en Babilonia y allí recibe varias revelaciones. Una durante la noche está durmiendo y en sueño recibe una revelación, otra más tarde estando cerca de un río. Él no está durmiendo, pero ahí recibe también una revelación. Y vais a ver, hermanos, que cuando él recibe estas revelaciones, queda impactado de tal manera que pierde las fuerzas y como que se cae al suelo. Queda perplejo. Había estado recibiendo una enseñanza para el futuro, guardada para el futuro, pero él mismo quedó tan asombrado que en algunos momentos se desmayó. Mira, por ejemplo, en el capítulo, no vamos a ver las profecías, pero quiero que veáis la reacción que él tuvo cuando recibió estas profecías. Empezamos, el capítulo 7, versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Está ahí dándole vueltas. Salta al capítulo 8, versículo 15, todavía recibiendo estas revelaciones. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz del hombre entre las riberas del Alai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. ¿Qué sería ese? Gabriel, enséñale a este qué significa la visión. ¿Será el Señor Jesucristo premanifestándose ahí? Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para tiempo del fin, no es para ti. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para tiempo del fin. Podemos seguir mirando, por ejemplo, el versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días, no es para ti, no es para el tiempo de ahora. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí a los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Quién estaba hablando a Daniel en esta época? Hablando de esas visiones, de esas cosas que habrían de venir. He dicho que no vamos a meternos en detalle en ello. Pero vamos a ver que no solamente está haciendo referencia a la venida del Mesías y de los sufrimientos que él iba a pasar, sino de las glorias venideras, mucho más allá. Ahora, quiero que veáis ahora el capítulo 9, el versículo 21. Y dice así.
Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, aquí tenemos un ángel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. Ahora, este Gabriel, el ángel Gabriel, no solamente da la revelación, sino le ayuda a entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Es curioso, porque cuando llega Gabriel, son 3 semanas después. Es decir, en los versículos anteriores vemos que Daniel está orando, está en ayuno y oración durante 3 semanas, orando, Señor, ayúdame a entender. ¿Y sabe cuándo llegó la respuesta a Daniel? 3 semanas después, por medio del ángel Gabriel. Pero la respuesta se envió 3 semanas antes. Y resulta que este Gabriel tuvo una lucha tan intensa con ese mundo espiritual, habla de ser varios príncipes de las potestades, tuvo una lucha tan grande que tardó 3 semanas en llegar a Daniel. Gracias a que intervino otro que es el arcángel Miguel, el arcángel Miguel, sí. Todo este pasaje es interesante, nos llevaría semanas poder desmantelar todo este pasaje, pero lo que quiero que veáis, hermanos, en todo esto es la lucha que Daniel estaba teniendo recibiendo estas revelaciones. En algunos momentos se quedó perplejo, ahí como alucinando, otras veces se cayó desmayado, otros días no podía ni comer, pensando en qué significaba todo esto. Se puso en oración, en ayuno. Señor, ayúdame a entender, porque esto es impresionante, es impactante. Y recibe un poquito de entendimiento, pero no recibe todo. Y dice, mira, no es para ti, Daniel, es para más adelante, para muchos días. Y quiero que veáis el versículo 26. Porque nos habla de qué, algo sobre la revelación. Y después de las 72 semanas, ¿qué dice ahí? Se quitará la vida del Mesías, pero no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán, etcétera, etcétera, devastación. Ojalá tuviéramos mucho más tiempo, pero entrando ya en el capítulo 10, otra vez Daniel queda perplejo. En el capítulo 10, versículo 1 dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en visión. Se salta sobre el versículo 12 y dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí tenéis un ángel que está siendo enviado por el mismo Dios para no solamente dar revelación, sino también para ayudarle a entenderlo. Y en muchas ocasiones para fortalecerse, para reanimarle, porque estaba hecho polvo. Seguimos avanzando muy rápidamente, estoy haciendo un destrozo de lo que es toda la revelación, pero lo que quiero que veáis, insisto, es, hermanos, la reacción que tuvo, los efectos que estas revelaciones tuvieron en Daniel. Saltando al capítulo 12, versículo 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, parece que está describiendo nuestros tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos aviones hay en el aire ahora mismo? Más de 6.000 aviones en todo el mundo. Lo sé porque lo conté el otro día. No, alguien lo escribió, no sé cómo pero constantemente algunos aterrizan, otros levantan el vuelo, pero más o menos 6.000 aviones en estos mismos momentos, posiblemente más. Y viendo todo lo mucho que ha estado volando el hermano Juanjo, posiblemente
él lleve el récord mucho mejor que yo. Pero si podemos describir esta época, hermanos, de alguna manera es esto. Va a haber muchos viajes y también la ciencia. Hoy tenemos, bueno, en fin, no voy a meter, no quiero meter miedo. Insisto, que lo que quiero que veáis, hermanos, es cuál el efecto que esto tuvo en Daniel. Saltemos al versículo 8 y 9 y concluyamos con este punto. Dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Impresionante, ¿verdad? Eso solamente con Daniel. Pero si fuéramos a estudiar, pues, por ejemplo, a Moisés, a otros profetas, a Samuel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, entre otros también David, muchos de estos recibieron revelaciones que tenían que ver con el Mesías venidero. Y si vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 36 al 38, vemos algo extraordinario con relación a lo que muchos de estos profetas recibieron. Veámoslo en el capítulo 11, versículos 36 al 38. Hablando de los héroes de la fe. Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Al prestar atención, otros experimentaron, ¿sabes de quién está hablando ahora? De muchos de sus profetas. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Igual, este pasaje está saturado de información y no tengo tiempo para desempaquetarlo, pero lo que quiero que veáis, hermanos, que este libro ha hecho fluir mucha sangre. Lo digo otra vez. Es un libro maravilloso. Ha costado la vida de cientos, por no decir miles de personas, para que llegue a nuestras manos. Vemos una multitud de ahí, Dios primero, luego el Espíritu de Cristo, luego los profetas, multitud de profetas. Luego los apóstoles reciben la comisión de ir revelando estos misterios al mundo entero, a su pueblo y luego a los gentiles, a los no judíos. Y ya llegados a nuestros tiempos, y nosotros seguimos teniendo que compartir ese mensaje de salvación a las multitudes. Y que este libro llegue a nuestras manos tal y como lo tenemos hoy en día es puramente un milagro. Bueno. Hay gente que dice, no, la Biblia está escrita por hombres. Por supuesto que si alguien tuvo que poner mano a la pluma y la pluma al papel. Pero el hecho de que fuese escrita por hombres no significa que no valga nada. Pues si no vale nada que sea escrito por los hombres, ¿para qué vamos al colegio? Todo lo que les enseñan en el colegio está escrito por hombres. Pero este libro en particular, hermanos, no solamente está escrito por hombres, está revelado por Dios. Amén. Y cuando nos metemos en todas estas profecías y empezamos a ver la armonía de los libros y de las enseñanzas,
inmediatamente te das cuenta de que hay una mano divina detrás de todo eso. Un arquitecto perfecto poniéndolo todo en línea. Hasta el punto de que no vas a ver ninguna contradicción. Eso ya en sí es un milagro. Si esto no te hace querer ir a las Escrituras para escudriñarlas, no sé qué te va a hacer que cambies. Porque hermanos, esto debería ser suficiente para decir, Señor, si has hecho un esfuerzo tan grande en escribirme esta carta, pues por lo menos puedo dedicar el resto de mi vida para estudiarla, para llegar a comprenderla mejor. Ayer hermano Timoteo nos dio 2 horas y media, hermano Timoteo. Y se quedó con la mitad. Y algunos estaban ya diciendo, oh, no sé, yo no me quedé, yo estaba traduciendo, estaba cansado porque lleva trabajo, pero estaba saboreándolo también. Pero cuando lo miro a la luz de toda la Biblia, digo, hermano, por favor, ¿cuándo podemos hacer lo que hizo Nehemías? Irnos a la puerta de las aguas y estar allí desde el alba hasta el mediodía leyendo las Escrituras y poniendo atención para poder comprender las Escrituras. Una idea, hermano Luke, ¿dónde está Luke? No lo ponen. Luke nunca está cuando le necesitamos. Él dice, sí, para las barbacoas y para las paellas, todo el mundo se anima, pero ¿qué tal hacer una reunión de ayuno y oración? De repente se oyen hasta los brillos. ¿Qué tal tener un culto de 6 horas? En el caso de Nehemías tenía al escriba Esdras, pero tenía un buen grupo de personas ahí ayudando a la gente a entender. Pues fueron 6 horas. No me imagino ahí sentaditos en sus sillas, cómodos, esperando cada media hora tener un cafecito con pastel. No, y tenían un hambre, una ansia, querían aprender. Y hermanos, pero luego vemos un avivamiento tremendo por esa hambre por la palabra. Y espero que según vayamos avanzando en el libro de Primera de Pedro, podamos, hermanos, ir adquiriendo un apetito mayor por las Escrituras. Porque, hermanos, el Señor ha hecho un gran esfuerzo para que lleguen a nuestras manos. Y nota aquí el segundo, en el grupo de administradores, el Espíritu Santo, dice, escudriñando qué persona, qué tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, pues acordáis lo que dijo Daniel, lo que hemos visto en Daniel, no es para ti, Daniel, es para más adelante, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os predican el Evangelio. ¿Quiénes son estos? Debieron ser los apóstoles. ¿Sabéis cómo empezaron los apóstoles? Como creyentes incrédulos. Cuando Cristo murió, chicos, haced las maletas, esto ha terminado. No era el que esperábamos. ¿Qué ideas hicieron del Mesías ellos? ¿Os acordáis otra vez de ese pasaje que vimos? Me parece que era en Mateo 24, no me acuerdo, donde hablaba de que los dos que iban en camino a Maús y empiezan a hablar de qué ha pasado, no sé qué, no sé cuántos, y uno se aparece de repente y empieza, ¿de qué habláis? ¿No te has enterado? ¿Dónde has estado? ¿Has estado debajo de una piedra todo este tiempo? ¿Dónde has estado? ¿Qué cosas? Y empieza a explicarles, y él abre el Antiguo Testamento, los libros de Moisés, los profetas, y empieza a explicarles todas esas revelaciones que él mismo, Cristo, el Espíritu de Cristo, había inspirado sobre sí mismo. Y ahora por fin entienden, y algo está ocurriendo en sus corazones. Ardía su corazón. El comprender estos misterios a ellos les hizo ver, pero si Dios siempre ha estado comunicándose, qué torpe hemos sido de no estar escuchando con atención.
¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene un efecto santificador en nosotros. Dice 1 Pedro 1:2, ¿os acordáis? Vimos esto anteriormente, elegidos según la presciencia de Dios, Dios Padre, en santificación del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo no solamente revela estas cosas, sino que quiere santificarnos, quiere perfeccionarnos. Pero quiero pasar rápidamente al siguiente grupo, los apóstoles, dice, los que os anunciaron el Evangelio. Esto lo podemos ver en el versículo, en 1 Pedro 1:12. ¿Quiénes fueron estos? Como dije antes, eran creyentes incrédulos, porque cuando estuvieron andando con Jesucristo 3 años, finalmente Jesucristo es llevado al juicio, le llevan a la cruz, Él muere, le sepultan, y para ellos todo había terminado. Vuelven a las redes. Pedro se va a las redes. Y el Señor cuando resucita va a visitar a Pedro, cuando estaba haciendo un guiso. Y le tiene que hacer 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? O sea, tú sabes todas las cosas. Pues entonces ve y apacienta mis corderos. Es decir, Pedro, la cosa no terminó cuando yo morí en la cruz. Ni siquiera ha terminado ahora que he resucitado de los muertos. La cosa va a continuar. Y quiero involucraros a vosotros para compartir esto que es un misterio para el resto del mundo. Cuando los apóstoles, hermanos, vieron a Cristo resucitado, todo cambió en sus vidas. De ser unos ratones asustadizos escondiéndose en cualquier rincón, ahora convertirse en leones, hermanos, e ir por todo el mundo compartiendo este maravilloso mensaje de salvación. Antes temían por sus vidas, ahora están dispuestos a dar sus vidas y todo lo que haga falta. Todo cambió. Y ahora estos apóstoles, que antes eran creyentes incrédulos, ahora por fin son creyentes. Ahora por fin han entendido. Y en Mateo capítulo 16, en Marcos 16 y también en Mateo capítulo 28, les da la gran comisión. La tarea no ha sido terminada. Ir y predicar el Evangelio, la buena noticia. Esa noticia que yo ya anuncié desde antes, en el Antiguo Testamento, a los profetas, y que ahora vosotros habéis recibido, y ahora yo os he hecho entender. Ahora tenéis que ir por ahí compartiendo este mensaje. Porque todavía hay muchos que no entienden. Un misterio que para ti y para mí, si conoces a Cristo, ya no es un misterio. Ya no está oculto. Ahora lo entiendes. Pero hay muchos que todavía no. Venid conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Mira lo que dice el apóstol Pablo sobre su servicio a Dios ahora. En el capítulo 1, versículo 24 dice: me gozo ahora en lo que padezco por vosotros. ¿Padecer? Bueno, vamos a ver luego qué tuvo que padecer. Ahora me gozo, dice. Es decir, lo que estoy sufriendo para poderos llevar este mensaje me resulta en gozo. ¿Por qué? Porque he visto el efecto que ha producido en vosotros. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, toma nota, lo que falta a las aflicciones de Cristo. El mismo término que hemos visto en 1 de Pedro. Las aflicciones de Cristo. ¿Qué es lo que falta a las aflicciones de Cristo? ¿Acaso Él no pagó el precio total para nuestra salvación? La respuesta es sí. Él pagó el precio total. Él murió en la cruz. Pero entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, ¿qué falta? Pues él dice, falta el llevar el mensaje. Es decir, faltan los carteros. Digamos, el precio ya ha sido ya pagado, está envuelto en un paquete. Es de un valor incalculable.
Le ha costado al Mesías su vida. Y ahí Pablo dice, pero falta algo. Falta algo a los sufrimientos de Cristo, y es que el ir y llevar el evangelio, sigamos leyendo, dice que es, y cumplo mi anhelo, que falta las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, del cuerpo, la iglesia, dice, de la cual fui hecho ministro, según que la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, ¿veis eso en el versículo 26? Que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Wow! ¿Habéis visto eso? Pablo, hermanos, sacudió el mundo, donde quiera que iba. Como decía otro día el hermano Alejandro, cuando iba a la ciudad no preguntaba dónde estaba el hotel, preguntaba dónde estaba la cárcel. Porque sabía que inmediatamente que abriese su boca le iban a llevar allí, ¿no? ¿Dónde está la cárcel más cercana? Ahí, bueno, dentro, ya os veo dentro un ratito. Y luego iba a la plaza, predicaba el evangelio, ¡pum!, a la prisión. Y Pablo dice, me gozo en eso. ¿Por qué? Por vuestro beneficio. ¿Sabéis que Cristo cuando estuvo en la cruz se gozaba también en su sufrimiento, viendo el efecto que su muerte iba a producir y su resurrección? Que el pago el precio que nosotros debemos de pagar podía producir en nosotros. Y ahora Pablo dice, me identifico con eso. Para mí también es un gozo. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿cuánto tiempo vamos a vivir aquí? ¿60, 70 años? Quizás el más robusto, 208 años como el hermano Rey. Siempre tengo que meter eso, hermano Rey. Ya le tengo casi convencido. ¿Pero qué es eso en comparación con la eternidad? ¿Vosotros pensáis que un día cuando estemos en el cielo, aquellos que han recibido a Cristo como Salvador, van a estar diciendo, ¡ay, ese coche que yo tenía, ese Ford! O ese piso que me costó 30 años pagarlo. Y todos esos muebles, ¡ay, qué preciosa mi casa! Bueno, ¿pensáis que en el cielo vamos a estar mirando diciendo, ¡ay, lo que he dejado atrás! ¿Pensáis eso? Entonces es que no tenéis ni idea de lo que va a ser el cielo. Vamos a mirar eso como escoria, como algo perecedero que no tiene ningún valor, en comparación con la gloria que vamos a estar disfrutando en el cielo. Amén. Pero mientras tanto, tenemos un trabajo. Para todos aquellos profetas, todo ese mensaje fue un misterio. Algunos entendieron más que otros. Al principio, para los apóstoles también fue un misterio, pero luego por fin entendieron. Cuando vieron a Cristo resucitado, cuando por fin vieron cómo se cumplía la profecía en perfección. Y fueron por todos los sitios predicando el evangelio. Los apóstoles, el tiempo ya se me ha ido. Vemos, hermanos, como estos apóstoles fueron por todos los sitios. En 1 Corintios 3, 5 al 7 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cuántos colaboradores hay aquí? Pablo, igual, todos estos pasajes, hermanos, hacen falta horas para poderlos desempaquetar, pero lo que vemos aquí, hermanos, que no se trataba de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos. Se trataba del arquitecto divino y de los planos que él mismo había desplegado en la historia,
apuntando todo hacia Cristo y luego a la iglesia que vendría a ser su cuerpo, diciendo ahora a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Cada uno mire cómo edifica. Y dice Pablo, yo soy perito arquitecto. Aquí tenemos un hermano que es arquitecto. Hermano Avi, si tú tuvieras un perito arquitecto que no sabe leer los planos y tienes que hacer un edificio de 10 plantas y empezamos mal con la primera, ¿qué representaría eso para ti? Un ataque al corazón. Noches de no poder dormir, ¿a que sí? Porque sabes que, ¿cómo vas a llegar al 10º piso? Si el fundamento está... Entonces, Pablo dijo, no, yo tengo que asegurarme de que miro bien los planos, yo soy el perito arquitecto. Pero otros tienen que edificar encima. Ahora te encuentras con un albañil, un chapuzas. ¿Sabes lo que es eso, no? Chapucero. El chapuzas viene y le dice el perito, quiero demarca aquí una línea, aquí otra línea, le dice así, y se pone a construir 2 centímetros más a la derecha o 2 centímetros más a la izquierda. ¿Qué más da? No importa. Y en vez de poner buen mortero, le pone más arena que cemento y le pone material defectuoso. Y luego viene el arquitecto con un bate de béisbol y le dice, pero ¿qué estás haciendo? No importa. ¿Qué más da? Yo siempre lo he hecho así. Bueno, yo sé que Abimael sería mucho más paciente que yo. Yo soy de Madrid. Y eso, en una situación así, puede ser peligroso. Pero lo que intento deciros, hermanos, que tenemos los planos azules aquí. Tenemos el mensaje. Los apóstoles dieron su vida para que estos mensajes llegaran a nosotros puros y sin manchas, sin contaminación. Y nosotros hoy tenemos la tarea de seguir sirviendo al Señor. ¿Cómo? Como dice ahí en el capítulo 3, 21 al capítulo 4, 2. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así que ténganos los hombres como servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¡Wow! Y saltando al capítulo 4, versículo 5 al 6, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. ¡Pum! Ahora entendemos. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabéis cómo yo llegué a conocer a Jesucristo? Por el Espíritu Santo. Y por un mensajero que me comunicó un mensaje bíblico. Y ahora nosotros nos convertimos en esos administradores de los misterios de Dios. ¿Para quién es esto un misterio? Yo creo que todo aquel que haya leído la Biblia y haya entendido que Jesucristo es la culminación de las profecías, va a entender que ya no es un misterio. Pero para la gente que hay fuera, hermanos, esto es un misterio. Y alguien tiene que llevarles el mensaje. Alguien tiene que llevarles lo que falta a los sufrimientos de Cristo. ¿Quién va a hacerlo? ¿Sabes el mayor servicio que podemos dar a nuestro Señor hoy en día? Es un servicio muy ingrato porque la gente lo desprecia. Es un servicio que el mundo ve como locura. La predicación de Cristo, del Evangelio, es locura a los que se pierden. Mas a los que creen es poder de Dios para salvación. Entonces, al leer 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 13, nos damos cuenta de que hay ahí una gran compañía de personas y ni siquiera hemos entrado a ver a los ángeles. Nos quedamos pendientes.
Si salgo vivo de la operación, ¿estaría afectado? No. Yo mediante la próxima vez que esté aquí en el púlpito, vamos a hablar de los ángeles. Y vamos a ver, hermanos, como desde el principio de la creación, Dios ha estado enviando mensajeros. Y vamos a estar viendo cómo a través de la historia, incluso, ¿os habéis dado cuenta de que es el ángel Gabriel el que reveló, el que trajo estas revelaciones a Daniel? 500 años después entra en escena una mujer llamada María. ¿Quién es el que le anuncia que va a venir el Mesías? Gabriel. Increíble, ¿verdad? Vamos a hablar más de eso. Quiero dejar la miel en los labios para que veáis, hermanos, el gran esfuerzo que Dios ha hecho para hacer que este mensaje tan maravilloso de la palabra de Dios nos llegue a nosotros. Este libro, hermanos, aunque está escrito en papel con tinta, es un libro milagroso. Es un libro que responde a todas las preguntas: pasado, presente, futuro, de dónde vengo, quién soy y a dónde voy. Es un libro que nos abre los ojos para saber lo que tenemos que hacer hoy. ¿Cuál es la misión de los cristianos? Y espero que por lo menos hayamos entendido de que nuestra misión hoy, a quienes han alcanzado los final de los tiempos, sigue siendo la de ir y comunicar este maravilloso mensaje que tanto esfuerzo le ha llevado a Dios revelar para que otras personas puedan ver y puedan recibir esa maravillosa salvación. Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración. La próxima vez hablaremos sobre los ángeles y vamos a ver lo que podemos encontrar ahí. Pero antes de terminar con la oración, déjame preguntarte una cosa. Escúchame por favor con atención. Si ya eres hijo de Dios, si has recibido a Cristo como tu Salvador, si has puesto tu confianza en la obra de redención que Cristo hizo en la cruz, si tú eres uno de esos, ya sabes cuál es tu misión en la vida. Tendrás que seguir siendo ama de casa, amo de ir al trabajo, etc. Pero en todo este proceso tenemos una misión que cumplir. Pero si tú estás aquí hoy y dices, pastor, yo todavía no he dado ese paso. Me di cuenta de que debo hacerlo. Yo no quiero quedarme fuera de todo ese plan tan maravilloso que Dios tiene para mí, para el mundo. Yo quiero ser uno de esos redimidos. Si tienes ese deseo en tu corazón, acércate a mí o a uno de los ancianos y permítenos con las Escrituras mostrarte ese maravilloso mensaje de salvación. Al final del culto tendrás tiempo para acercarte a nosotros, para ayudarte a cerrar el círculo, como digo yo. Oremos. Señor y Padre Celestial, te pido que nos ayudes. Gracias, Señor, infinitas gracias, Señor, por haber hecho tantísimo esfuerzo y sacrificio. Gracias, Señor, por la vida de esos profetas. Gracias, Señor, por la vida de los apóstoles y tantos miles que han muerto por el hecho simple de comunicar este mensaje de salvación al mundo. Gracias, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que sigue haciendo obra de santificación. Gracias, Señor Espíritu Santo, que sigue haciendo obra de regeneración. Y gracias por todos aquellos, Señor, que están dispuestos a llevar este mensaje a más personas cada día. Obra en tu iglesia y obra en aquellos que todavía no te han recibido para que hoy sea ese día de salvación para ellos también. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.